El WACC es la tasa de rendimiento que una empresa básicamente necesita para alcanzar necesariamente cubrir los costos de financiación de sus inversiones, pues, ¿no? Esto, por ejemplo, incluye el dinero que la compañía, por ejemplo, ha tomado prestado y el que a veces en algunas oportunidades han aportado, digamos, los accionistas. Dentro de esa explicación, básicamente podríamos decir, pues, ¿no? Que en resumen, indicar que se trata, pues, ¿no? Del rendimiento mínimo que los inversores esperan obtener para compensar así el riesgo de invertir en la empresa, pues, ¿no? El WACC también podríamos detallar que es un indicador básico, pues, ¿no? Para la toma de decisiones. Y esto que va muy asociado a lo que es la inversión y la financiación. Porque te proporciona necesariamente una tasa de descuento apropiada para calcular el valor presente neto de un proyecto o de una empresa, pues, ¿no? Dentro de lo que es la explicación, podríamos decir también para qué sirve el WACC. El WACC, por ejemplo, se utiliza básicamente en la valoración de empresas y proyectos desde diversos enfoques. Dentro de ellos podríamos, por ejemplo, detallar o incluir lo que es la evaluación de proyectos de inversión para determinar básicamente lo que es su viabilidad y capacidad de generar valor. Otro punto que podríamos considerar dentro de lo que es para qué sirve el WACC, diríamos que es el análisis de la estructura, por ejemplo, de capital de la empresa con la finalidad de optimizarla, reducir los costos financieros, ¿no? Otro punto, como tercer punto que hemos considerado, indicamos también pues, ¿no? que sirve para la valoración de empresas en lo que respecta a fusiones y adquisiciones para determinar un precio justo, por ejemplo. Otro de los puntos, como cuarto punto que estamos considerando, es el cálculo de la empresa como el valor actual, por ejemplo, de los flujos de efectivo, futuros descontados a la tasa básicamente del WACC. Como quinto y último punto, podríamos decir pues, ¿no? que es la comparación de la rentabilidad de la inversión con el coste de financiación con la finalidad de poder tomar decisiones informadas, por ejemplo, ¿no? Ahora, dentro de esta explicación quisiéramos detallar también un poco en lo que respecta a cómo se calcula el WACC, por ejemplo. Diríamos que el cálculo del WACC, por ejemplo, implica ponderar los diferentes componentes del capital de una empresa. Bueno, esto necesariamente en función de su proporción en la estructura del capital total. Ahora, los principales componentes que se deben considerar son la deuda, el patrimonio y en algunos casos, por ejemplo, otros instrumentos financieros, llámese las acciones preferentes, por ejemplo, ¿no? Ahora, el WACC tiene una fórmula, pues, ¿no? Que nos sirve básicamente para calcularlo. En esta explicación podríamos detallar, por ejemplo, que está conformada por algunas letras, de las cuales están determinadas con algunas acciones que representan básicamente en la fórmula, ¿no? Mi compañera, que va a hacer la explicación posterior en lo que es la práctica, ella va a ir detallando con ejemplos a qué se refieren todos estos tipos de elementos, ¿no? En mi parte podríamos decirle que, por ejemplo, está incluido la letra E. La letra E es el valor de mercado de patrimonio, por ejemplo, ¿no? También vamos a encontrar la letra D, que es el valor de mercado de la deuda. Ahora, hay una B labial o una B chica, como nosotros la llamamos, que es el valor total de la empresa y que viene de la suma de la letra E y la letra D, ¿no? Dentro de ella, de la fórmula, vamos a encontrar también RE, o mejor dicho, R y E, que vienen a conformar la palabra RE. Esto que básicamente es el rendimiento requerido sobre el patrimonio, ¿no? El RD, que también vamos a encontrar dentro de la fórmula, es el rendimiento requerido sobre la deuda. Y la letra T, como última letra, que viene a ser la tasa impositiva corporativa. Ahora, dentro de todo lo que le he venido explicando, por ejemplo, podríamos detallar también cómo podemos interpretar el WACC. Una vez que ha salido el resultado bajo una fórmula que hemos detallado anteriormente, podríamos indicar, por ejemplo, que una vez calculado el WACC, este se puede interpretar como el coste promedio ponderado de financiación de la empresa. Ahora, y hay un punto muy importante que hay que considerar, que es si el WACC es alto, esto significa que la empresa tiene un alto coste de capital y por lo tanto los proyectos futuros deben generar mayor rendimiento para que puedan ser viables, ¿no? Y del otro lado, encontramos que si un WACC es bajo, indica un menor costo de capital. Entonces, diríamos que se pueden considerar proyectos con rendimientos más bajos, ¿no? Eso es un poquito la explicación acerca de lo que es el WACC, qué es el WACC, cómo se calcula, qué sirve y cuál sería su interpretación. Para calcular el costo promedio ponderado de capital, que es el WACC, se debe considerar el costo de la deuda como el costo de capital propio y las ponderaciones de la estructura de capital. Empecemos por la primera. Costo de la deuda, que es el KD. Se tiene como dato que es el costo de la deuda que puede calcular utilizando la tasa de interés de bonos emitidos. Se mencionó que era el 8.21. Reemplazamos este 8.21 quitándole el porcentaje, el por ciento, 0.0821 como resultado del costo de la deuda. Y ahora el costo de capital propio, el CAE,
que es el costo de capital propio, se calcula utilizando el método de modelo de valoración de activos financieros. Se tiene que reemplazar esta fórmula. Para ello tenemos como dato el IRF, el beta, el IRM y la tasa impositiva. Reemplazamos los siguientes datos. RF 0.0399 más el beta 2.23 por RM sería el 0.121 menos el RF 0.0399 por el 1 menos la tasa impositiva 0.3. Sumamos, restamos estos datos y también restamos el 1 menos 0.3. Reemplazamos los siguientes datos y nos sale como resultado el 0.1288. Por ello, el costo de capital propio es el 12.89%. Ahora, como tercer dato, la estructura de capital y ponderaciones. Ponderación de capital propio, que es el patrimonio sobre el capital activo. La ponderación de la deuda es total pasivo sobre el total activo. Reemplazamos los siguientes datos. El patrimonio, 853.000 sobre el total activo, 5.246.000. Saldría este como resultado. ¿De dónde sacamos esos datos? Se preguntará. Lo tenemos aquí, en la estructura de balance. Igualmente la ponderación de la deuda. Reemplazamos los datos, el total pasivo sobre el total activo. Pasivo sobre el total activo. Nos sale como resultado el 0.511. Por lo tanto, ya tenemos los datos para calcular el WACC. Reemplazamos la fórmula, que es la ponderación del capital propio. Teníamos como resultado el 0.163. Le cae costo de capital propio, que es el 12.89, más la ponderación de la deuda, 0.511, por el costo de la deuda, el 0.0821, menos 1 menos la tasa impositiva, que es el 0.3. Reemplazamos los datos y nos sale como el WACC, que es 5.03%. Por ello se menciona que el costo promedio de capital de la empresa es aproximadamente el 5.03%. Y así es como calculamos el WACC de una empresa, obteniendo esta fórmula bajo estas subfórmulas, por así decirlo. Se debe tener en consideración estos datos para hacer la fórmula del WACC. Eso sería todo. Muchas gracias por tu atención.